Clase abierta, el rol invisibilizado de las mujeres en la historia del arte, una introducción a la pintura a través de la filosofía. Me presento brevemente, mi nombre es María Eugenia Viña, soy profesora de filosofía universitaria, recibida en la Universidad de Buenos Aires, artista visual, crítica de arte. Tengo también un posgrado hecho en Flaxo, en gestión cultural y comunicación. Junto a Malena Sanstede, mi hija y mi socia, fundamos MAF, Menú Arte y Filosofía, la escuela en la que ahora están participando todos. Escribo en medios gráficos argentinos como Crítica de Arte, Página 12, Radar, Ramona, Caras y Caretas, Agenda, entre otros. Me dedico hace muchos años a la docencia. Di clases en el centro de cine, en el Espacio Dos Puntos, la USAL, en la Universidad de Artes, en el MACBA, etcétera, etcétera, pero solo ahora estoy dedicada a la escuela MAF que fundamos con Malena. Como artista hice varias exposiciones que no vienen al caso, y tengo libros publicados también como ilustradora, libros álbumes, que es algo que me encanta. Les pido que se muteen todos, por favor, fíjense eso. ¿Qué vamos a ver en esta clase? El rol invisibilizado de las mujeres en la historia del arte, la negación sistemática de las pintoras en la historia. Vamos a mencionar decenas de artistas que no figuran en los libros de historia del arte, y si figuran, figuran mal e injustamente. Vamos a recordar todas las dificultades a las que estaban sometidas las mujeres que podían, que llegaban a ser pintoras, y vamos a recuperar voces de escritoras, poetas, filósofas, ensayistas que reescriben la historia con perspectiva de género. Eso es lo que buscamos en MAF, reescribir la historia del arte, incluyendo los nombres propios y todos los intentos de borramiento que hubo de las mujeres. En ese sentido, siguiendo a Walter Benjamin, lo que intentamos es derribar los monumentos de civilización, que son también monumentos de barbarie, porque la historia la escriben los que ganan, y queremos recuperar las voces sepultadas. Las mujeres han sido prohibidas y reprimidas sistemáticamente durante siglos, por supuesto en la historia, y por supuesto por ende en la historia del arte. No tenían acceso a estudiar, no tenían acceso a talleres, no tenían acceso a academias. Pero no solo eso. Muteadas, por favor, se mutean por fin. Eran negadas. No tenían, una vez que pintaban, no tenían permiso muchísimas veces a firmar sus propias obras. Eran reprimidas, eran obligadas muchas veces a vestirse de varón o entrar en un convento para poder pintar. Como no podían firmar la obra, miles de pinturas grandiosas de mujeres han sido plagiadas. Cientos de obras de mujeres hoy colgadas en los museos internacionales y nacionales más importantes fueron pintadas por mujeres pero adjudicadas a varones. Fueron sistemáticamente invisibilizadas, no aparecen nombradas en la historia del arte. Por supuesto, no aquellas que no lograban acceder a un taller, pero también las que desarrollaron una gran cantidad de obra y que tenían talleres propios, inclusive que ganaban y sostenían sus propias familias en el Renacimiento. Pero no solo eso. Una vez que ingresan a la historia del arte, esas mujeres que ya no pueden negar la historia, porque están en los anales, porque eran las pintoras de grandes cortes, porque eran las pintoras vanguardistas, ¿no? Josefa de Óbidos, el barroco portugués, cuando no podían ya negarlas y las introducen a la historia, en el relato de la historia del arte, las subestiman. Las clasifican por temas: la pintora de animales, la pintora de bodegones, la pintora de flores. ¿Alguien escuchó alguna vez que digan de Velázquez el pintor de retratos? O que digan de Monet el pintor de nenúfares, o de Cézanne el pintor de las montañas, o el Greco el pintor de los relatos bíblicos? Ellas las subestiman, y siempre en géneros considerados menores en la historia del arte. Ellas, cuando aún no logran enterrarlas con todo lo que mencionamos,
cuando fueron tremendamente talentosas, ricas, demandadas por el mercado de su época, estamos hablando de la Edad Media, del Renacimiento, de la Edad Moderna, las ponen en un cajón y encima tenemos este otro problema, que son las pésimas referencias bibliográficas. Cada vez las invito, después de esta clase, y después las que se quieran sumar al menú feminista, que vayan a buscar información sobre estas mujeres. Siempre se van a encontrar con esta gran mentira. La primera mujer en entrar a la academia, la primera mujer en ganar un premio de artes, la primera mujer en pintar vanguardista. No eran las primeras, había un montón antes, perdón, lo pasé. Ese es otro problema, que es la calidad de las referencias bibliográficas, o las meten en un cajoncito ligado, como decía, a algún subgénero menor de las artes visuales, como la pintora de flores. Lo cierto es que aún con todas esas dificultades, las mujeres somos indomables, todo lo logramos. Hubo muchísimas mujeres que pintaron desde todos los tiempos, inclusive en la Edad Media y en el Renacimiento. Vamos a ver que aún encorsetadas, como la hija de Tintoretto, literal, para parecer varones, se disfrazaban, disimulaban sus feminidades para poder pintar. Hubo muchísimas mujeres. Por ejemplo, en Italia, Sofonisba Anguissola, Fede Galicia, Lavinia Fontana, Marietta Robusti, la gran acuarelista Regina Terborg, del siglo de oro neerlandés, Raquel Rouge, gran pintora, Clara Peters, una mujer de un talento precoz, que pinta desde los 14 años, y dicen es la primera mujer en ingresar al patrimonio del Museo del Prado. Algo muy interesante, y como un gran guiño entre mujeres y por la historia, es que han dejado y han quedado muchísimos autorretratos de ellas. Las mujeres pintoras nos miran, las mujeres pintoras miran a la historia y miran a su propio género con una alteza, con una dignidad, con una belleza. Vemos primero el autorretrato de Sofonisba Anguissola. Aquí vemos el autorretrato de 1528 de Caterina van Hemesen. Ende, siglo X, es decir, año 1000, ilustradora, iluminadora, de un talento excepcional. Es muy posible que haya tenido que estar en un monasterio como una monja. Es una de las primeras mujeres, acá empezamos, de las que se tiene registro, van a decirlo de todas, pero Ende es de las que realmente se tiene todavía con una imagen muy bizantina, ¿no? Ese planismo muy con influencias egipcias. Es una iluminadora de un talento y una creatividad de las mejores de su época, Ende. Hildegarda von Bingen, otra mujer genial, que pinta miniaturas en el año 1000, que las elaboraba a partir de sus propias experiencias visionarias, que ella percibía como revelaciones divinas, baja todo un código simbólico, de una riqueza astrológica y mística y cristiana absolutamente profundo y plásticamente riquísimo en el año 1000. Referencias bibliográficas básicas, estructurales, para pensar desde la perspectiva de género y para tener en cuenta. Primero, Simone de Beauvoir, el segundo sexo, por supuesto. Un cuarto propio de Virginia Woolf, la inglesa. En la Argentina, la hija de Cándido López, la gran Elvira López, se recibe en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1904 y escribe su tesis sobre el movimiento feminista. Perdón, 1901. Escucharon eso, más de un siglo. Elvira López, para situarnos ya en los discursos.
¿Qué nos va a enseñar cada una de ellas? Bueno, lo que nos va a enseñar, entre otras cosas, Simone de Beauvoir, para resumirlo en una frase, hacer un mapeo, es que la biología no es identidad sexual ni personal, ¿no? Con su gran frase, no se nace mujer, uno llega a serlo, ¿no? La personalidad de una mujer no se define ni por sus genes ni por su condición femenina. La identidad es un derecho y es una práctica colectiva e individual. Nos va a enseñar la francesa Simone de Beauvoir. Hay otra mujer que tiene un libro que para mí es muy importante, Virginie Despentes, con la teoría King Kong, ¿no? Que va a hacer se va a detener en muchos lugares, pero particularmente en una crítica muy lúcida y muy fuerte de la mujer como objeto sexual, como objeto, ni siquiera como sujeto sexual, ¿no? Ya lo sabemos, durante cientos y cientos de siglos. En este libro, que para mí es un imprescindible, para que quienes no lo conozcan sigan ahondando, ella dice, el feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing. El feminismo es una aventura colectiva para las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado, una visión del mundo, una opción. No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo. Esto es interesante porque va a haber distintos tipos de feminismos, ¿no? Con distintas propuestas ante esta situación. Aquí lo que estamos haciendo es mencionarlos. Virginia Woolf, con un cuarto propio, en esa conferencia, en ese libro, ¿no? Empieza como un pedido de conferencia y termina siendo un libro icónico, un cuarto propio, ¿no? Del feminismo. Ella va ahí a hacer un repaso. Les piden que hable, perdón, a Virginia Woolf sobre el rol de las mujeres. Y se encuentra con una cantidad de problemas y rechazos inimaginables. Se pone a estudiar las oportunidades y las condiciones disímiles entre los varones y las mujeres, nos recuerda cosas que ya sabemos, pero datos que hacen no solo a la esclavitud, porque ya es esclavitud, ¿no? La no independencia psicológica, sino que en los siglos anteriores al siglo XX una mujer no tenía derechos económicos. Quiero decir, si una mujer era rica por herencia, eso que heredaba era propiedad de su esposo. Las mujeres no eran sujetos de ley, no tenían derechos legales, no podían votar hasta promedio en el mundo, primera mitad del siglo XX, uno de los primeros lugares fue Rusia. No tenían acceso a préstamos, no tenían libertades económicas, que todos sabemos, ¿no? Que no tener libertad económica es mucho más que no tener libertad económica. Quiero decir, no es solo una cuestión financiera, es no tener libertad, básicamente. Es no poder decidir dónde nos quedamos y a dónde nos vamos. Medita Virginia Woolf acerca de los efectos de la pobreza sobre la mente. Se da cuenta, hay una estadística de que las mujeres eran mucho más pobres, estadísticamente, que los varones. Y así todo, se da cuenta que hay un problema que no es menor, que problematiza el anterior, que estaban encerradas afuera porque no tiene acceso, ella tiene que empezar a estudiar para hacer la conferencia, y a la universidad y al comedor de la universidad y a la biblioteca le piden a Virginia Woolf que vaya con un tutor, con un varón. No puede entrar una mujer sin un tutor. Estamos hablando de Inglaterra en el siglo XX, pero hay un problema mayor, que es el que va a estudiar también la brasilera Swilly Rolnick: el estar encerradas adentro, la internalización del discurso patriarcal aún en nosotras, las mismas mujeres. Ve que los varones tienen seguridad, riqueza, prosperidad, y ve pobreza e inseguridad en las mujeres. Y encima una falta de tradición para entendernos, comprendernos, defender los derechos, mucha soledad. ¿Por qué los hombres bebían vino y las mujeres agua? ¿Por qué un sexo es tan próspero y el otro tan pobre? ¿Qué efectos tiene la pobreza sobre la escritura de ficción?
cuáles son las condiciones necesarias para la creación de la obra de arte. Porque eso es lo que ella, ¿qué necesita una mujer para ser artista? Lo que sale a investigar Virginia Woolf. ¿Quiénes habitan los museos? Varones. ¿Quiénes organizan, curan los varones? El Museo Británico, dice ella, está lleno de libros sobre mujeres, pero ¿saben qué? Están escritos por varones. Londres era un taller, Londres era una máquina, el Museo Británico era otro sector de la fábrica. Otra cosa, dice ella, las mujeres no escriben libros sobre los hombres, y los hombres no solo se la pasan opinando y hablando sobre las mujeres, sino preguntándose cosas como si se las puede educar, si tienen alma, repitiendo una y otra vez la inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. Ella dice, entonces, somos pobres y encima están enojados con nosotras. Necesitan subestimar a la mitad de la humanidad para conservar su poder. ¿Por qué el amo subestima y enjuicia al esclavo? Dice, de allí que tenga una enorme importancia para un patriarca que debe conquistar, que debe gobernar, sentir que un gran número de personas, las mujeres, la mitad de la especie humana, es por naturaleza inferior. Es por eso que Napoleón y Mussolini insisten tan enfáticamente en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos dejarían de aumentar de tamaño. Estas dialécticas que se va generando entre los géneros. Datos históricos concretos, por ejemplo, en 1918 en Inglaterra, lo de Inglaterra pues estamos hablando de Virginia Woolf y de su estudio, acceden al voto, pero es un voto 1918 reducido a las mujeres mayores de 30 años y propietarias. Todo esto después lo van a retomar de una forma mucho más contemporánea, las Guerrilla Girls, ¿no? Ese colectivo artístico anónimo que nace en Nueva York, artistas feministas y antirracistas, esto lo empiezan en 1985, donde van a hacer un activismo con las mismas tácticas de la guerrilla, pero en el arte, para denunciar la discriminación de las mujeres en el arte. Este afiche famoso, icónico, ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met, en el Museo Metropolitano? Datos concretos. Menos del 4% de los artistas en el Museo de Arte Moderno son mujeres, pero el 80, casi el 76, casi el 80% son desnudos de mujer. ¿Hay que estar desnudas para entrar en los museos? Ellas no se desnudaron, ellas pintaron, lograron pintar con todas estas dificultades. Acá tenemos a Sofonis Banguízola, un autorretrato a sus 19 años, hoy en el Museo de Historia de Arte de Viena. Lavinia Fontana, ¿no? De una calidad técnica impresionante, este retrato de 1585 de una mujer que tenía hipertricosis, ¿no? El síndrome del hombre lobo. Voy a nombrar mujeres de la historia del arte. María von Westerwijk, una pintora extraordinaria. Acá vemos jarrón de tulipanes, rosa y otras flores con insectos de 1669. La acuarelista fantástica Gesina Terborg, una acuarela, vemos aquí, de 1687. Hubo un libro que es ahí, Boccaccio, acerca de las mujeres ilustres, una primera referencia para quienes quieran buscar, seguir buscando información. Boccaccio hace una colección de biografías de mujeres, historias y míticas. Él escribe esto entre 1361 y el 62. Ahí ya aparecen 106 mujeres, de las cuales muy poco ha quedado, ¿no? Pero para quienes quieran seguir investigando ya hay una referencia hecha ahí de Boccaccio. Sofonis Banguízola fue de las que más pasó a la fama, ¿no? Esta mujer italiana, fue una de las pintoras del Renacimiento, tuvo muchísima fama, ganó mucho dinero, ganó reconocimiento internacional. No venía de una familia de artistas, porque en general las mujeres que lograban pintar, alguien no está muteado,
En general, las mujeres que lograban pintar venían de familias de artistas, es decir, su padre tenía un taller, en general, aunque sí eran aristócratas, ella era aristócrata, y el padre consideró que necesitaba una buena educación. Fue muy famosa, muy exitosa en su época. Lo obligaron a casarse, algo que pasaba con muchísimas mujeres de la época. Vasari, el gran Vasari, la menciona en su libro. Y fue alumna de Miguel Ángel, se sabe porque hay una carta que se ha encontrado del padre de Anguissola, donde le agradece a Miguel Ángel la atención dedicada a su hija. Una gran pintora, ganó mucho dinero, recorrió toda Europa. Fue también una situación excepcional. El padre no era pintor, pero tuvo 6 hijas mujeres. Entonces, al tener 6 hijas mujeres, les quiso dar la misma educación como si hubiesen sido varones, ¿no? Todas las mujeres de la familia fueron excepcionales en ese sentido porque recibieron una educación que no era típica para las mujeres de la época. Se dice que la dama de Arminio, de la izquierda, y que el retrato de Felipe II son de ella. Han pasado a la historia la de la izquierda como autoría del Greco, la segunda como Alfonso Sánchez Coelho. Lo cierto es que es otro de los grandes problemas que hay con las pinturas de las mujeres en la historia del arte, que no las firmaban muchas veces por pedido de los propios coleccionistas y que por lo tanto son plagiadas sistemáticamente. Esta mujer, Sofonisba Anguissola, llegó a integrar la corte española. Acá vemos un autorretrato de ella ya viejita, hermoso, de 1610. Llegó a ser la dama de compañía de la reina de España, mujeres que lograban muchísimo reconocimiento y posicionamiento por su propio trabajo. Hacía retratos colectivos que era muy inusual en la época, aún para los varones. Van Dyck la adoraba, Van Dyck la citaba como referente, era admirador, era amigo. Otra mujer, Fede Galicia, esta milanesa, ¿no? Nacida en Milán, pintora pionera del barroco, aparece cuando aparece mencionada es como pintora de bodegones, mucho más que pintora de bodegones, con todo el respeto que los bodegones nos merecen, ¿no? Fue soltera, le negaban, muchas veces le prohibían firmar los cuadros, fue muy invisibilizada, tiene cuadros absolutamente maravillosos, Fede Galicia. Miren el talento, ¿no? También la calidad pictórica, insisto. Estos retratos maravillosos son de Fede Galicia. Si alguien le escuchó en algún manual o en historia del arte, junto a Velázquez y todos los pintores varones, Propercia de Rossi. Este es otro tema interesante. Las mujeres no solo tenían todas las dificultades que vengo mencionando, sino que muchas veces como no tenían dinero, no tenían acceso a materiales caros. Por ejemplo, Propercia di Rossi, esta mujer italiana de 1500, esculpía huesos de frutas, semillas y carozos de cerezas, porque no tenía al comienzo de su carrera acceso a la compra de materiales como mármol, ¿no? Y materiales más caros, música, escultora. Trabajó con huesos de fruta y de mármol. Llegó a tener tal reconocimiento, tanta demanda en el mercado europeo, Propercia de Rossi, que Vasari también la menciona en su libro. Vemos aquí algunas de estas miniaturas que tallaba. Fue una gran grabadora, gran grabadora. Murió en la pobreza y en la soledad absoluta. Perdón, que este era otro problema social que tenían muchas mujeres. Cuando no estaban casadas o no accedían o no querían ser monjas, muchas veces su fama, en vez de ser reconocida con los años, generaba resentimiento, generaba incomprensión, ¿no? Con lo cual, al no tener un andamiaje familiar de sostén, quedaban en situaciones muy débiles. Plautila Nelli de Florencia, esta mujer del 1500, una monja súper talentosa, dominicana, artista.
si la buscan también, va a decir la primera mujer pintora renacentista. Mentira, hubo un montón de primeras mujeres o de mujeres. Entre otros grandes cuadros hizo La Última Cena, aquí vemos la versión de 1550. Catarina van Hemsen, otra mujer. Uno mira este cuadro y ¿qué dicen? Primer autorretrato de mujer de la historia del arte. No es el primero. Esta pintora flamenca se hace este autorretrato precioso a los 20 años. Era muy talentosa. Fíjense que firma, ahí dice en latín, firmado, soy Caterina, el apellido, la fecha, tengo 20 años. La obligan a casarse y lo que se logra recomponer es que no hay más pinturas después de su casamiento, como uno deduce que no le han dejado más ejercer su profesión. Joven al Virginial, de 1548, las obras que ha dejado Catarina van Hemsen son absolutamente maravillosas, ¿no? Tienen algo muy holandés en el uso de la luz, en el luminismo. 1551, el óleo sobre tela. Levina Terling, ¿no? La reina Elizabeth y sus embajadores, esta mujer que nace en Brujas, hija de un gran artista también, Simón Benín, un talento excepcional, hizo grandes retratos, una gran miniaturista. Esta mujer, que no sé si alguien la escuchó mencionar, fue nada más y nada menos que la sucesora de Hans Holbein en la corte de Enrique VIII. Era absolutamente talentosa. Marietta Robusti, la hija de Tintoretto, que parece que pintaba como su padre o mejor. Esta es la mujer que tenía que ir encorsetada, ¿no? Disfrazada de varón, a pintar, al taller. Era hija ilegítima, fuera del matrimonio, de Tintoretto. Muere muy joven en el parto, en su único parto, a los 36 años. Se vestía de varón para poder pintar y formaba parte del taller de su padre. Pinta a la sombra de su padre. No firmaba sus cuadros, todos eran firmados por Tintoretto. Lavinia Fontana, de 1500, también hija de pintor, en Bolonia, tuvo 11 hijos y nunca dejó de pintar. Llegó a tener un taller propio con 14 asistentes, 1500, 1600. Reconocida y económicamente independiente, pintora italiana de primer barroco, una de las más importantes de la época. Escuchen esto, pintó un montón. Constancia verídica, 135 obras, pero fechadas solo se conservan 32, fechadas y firmadas. Ese es otro síntoma, digamos, del patriarcado, porque muchos varones que le compraban sus obras porque eran sencillamente geniales, las pedían sin su firma para que no vean que lo había pintado una mujer. Talentosísima. Retratos individuales, colectivos, de la corte, complejos, técnicamente complejos, el uso del color, la paleta, la versatilidad, que era algo también que tenían que utilizar las mujeres, ¿no? Porque les exigían mucho más. María von Westerbeek, de los Países Bajos, esta pintora del siglo de oro neerlandés, que si uno la busca, dicen, especializada en la pintura de naturalezas muertas, ¿no? Siempre limitándolas. Llegó a ser muy, muy conocida en la aristocracia europea, muy demandada. Sin embargo, María von Westerbeek, siendo de las mujeres que más vendía y demandada era en su época, nunca fue admitida en los gremios de artistas por su condición de mujer. Aquí vemos un autorretrato maravilloso de ella. La llevó el padre a estudiar, trabajó para muchísimos reyes, los Médicis eran coleccionistas de su obra, y fue una gran empresaria. Ella consiguió
a su propio representante, un tipo holandés que era muy bueno, que le vendía obras y se hizo muy rica, hizo una gran fortuna. Gesina ter Brosch, que ya la mencioné, esta acuarelista que a mí me encanta, que pintaba aparte la concepción, acuarelas de la vida cotidiana, cómo aparece cuando aparece, como hermana del pintor reconocido, ¿no? Siempre en relación a los varones. Un talento, encima acuarela, que es una técnica como muy difícil, que este es otro de los problemas que, como les mencioné, hay en la historia del arte, el problema de la calidad de las referencias bibliográficas. Como le escribieron, la historia del arte es un relato escrito por hombres, el papel que ocupan las mujeres cuando aparecen es paupérrimo. Ellas aparecen como aficionadas, ellos son profesionales siempre, pero ellas son aficionadas. Miren lo que dice: solo se ha conservado una pintura de Yersina. Sobreviven 3 álbumes de acuarelas y 59 dibujos sueltos. Su trabajo no fue demasiado conocido en su época porque era una artista aficionada más que profesional. De los 14 a los 15 años comenzó su primer álbum, ¿no? Otras dificultades, otras cajas injustas donde subestiman el rol del talento de las mujeres. Miren lo que eran las acuarelas de Yersina, eran maravillosas, pero esto no termina acá, hay una historia. Cuando ella muere, entran a su casa y encuentran esta pintura, esto es un óleo bastante grande, miren lo que es este óleo, la riqueza, la calidad, la riqueza conceptual, la fuerza simbólica, ¿no? ¿Saben lo que figura, lo que dicen en los libros de esta majestuosa, porque no hay otra palabra, pintura de Moisés que aparece de ella post-mortem? Que fue ayudada por su hermanastro a pintar este cuadro. Algo primero absolutamente incomprobable, y ya sabemos que es mentira, aunque no se pueda comprobar, ¿no? Digamos, ayudada por su hermanastro. Yersina era absolutamente genial. Raquel Rouge, de 1600-1700, una ilustradora de la hostia. Pinturas muy inquietantes, hija de un gran botánico, tuvo 10 hijos, nunca dejó de pintar. Pintora de la corte. Miren lo que son las obras. Clara Peters Amberes viene de una familia de artistas, pinta desde los 14 años. Esta es la que les decía en el comienzo de la clase, de las primeras mujeres en ingresar al museo, al patrimonio, perdón, del Museo del Prado. Aquí vemos un óleo sobre tabla. Este está también en el Museo del Prado. Maravilloso. Josefa de Óbidos, hay toda una clase que le vamos a dedicar al menú feminista. Esta mujer increíble, extraordinaria, que nace en Sevilla en 1630, es una de las grandes pintoras del barroco portugués, introduce en España la moda por la pintura bodegones. Escuchen esto: Josefa de Óbidos se independiza económicamente en 1640 y pico. Consigue, pelea por esa figura y lo logra. No solo eso, invierte en tierras, aparte de ser una gran pintora, se transforma en una gran empresaria, terrateniente. Tiene un taller enorme, donde trabaja y tiene asistentes, es conocida en toda Europa. Josefa de Óbidos le deja toda su herencia a mujeres, no quería que sea repartida entre varones, y les enseña a cada mujer que se topaba, les decía en 1600 que lo más importante para una mujer era ser independiente económicamente. Todas estas maravillas, situaciones, escrituras, lo vamos a ver en el menú feminista. Es el taller que empezamos el lunes 14 de agosto a las 7 de la tarde. Ahí lo que hacemos es ver esto, pero mucho más profundamente y más artistas. Acá no había tiempo en 40 minutos. Es una descolonización de la historia del arte. Vamos a ver a más de 100 pintoras mujeres, desde el siglo X hasta el siglo XX. Camille Claudel, que pasó a la historia, pero pasó a la historia como quién,
como la amante de Rodin. Camille Claudel era sencillamente genial, ¿no? Determinaron que estaba loca, la encerraron, murió encerrada 30 años en un manicomio. Destino trazado por el pulso patriarcal, Francia del siglo XX. Era una escultora absolutamente genial, le roban los bocetos, hacen sus obras. Liu Popova, que pasó a la historia, pero tampoco se le escucha tanto, pintora rusa de la hostia, ¿no? Es pintora del constructivismo y suprematismo, hace de las artes visuales una herramienta revolucionaria, es una de las grandes pintoras de la Revolución Rusa, inclusive en algún momento, siendo genial, dice, yo salgo del taller y voy a la calle, ¿no? Quiero estar con las mujeres, con las obreras, entonces deja de pintar en caballete y sale a hacer ropa, diseños de ropa para mujeres textiles. Liuba Popova. Hilma Klint, le vamos a dedicar toda una clase, esta mujer extraordinaria que pinta toda su búsqueda espiritual y su conocimiento, su búsqueda de autoconocimiento místico y antroposófico, que es en realidad la primera pintora del arte abstracto. Sus pinturas abstractas son anteriores a las de Kandinsky y la de Klee. En esta reescritura de la historia del arte hay que incluirlos. Primero, en ese capítulo, Hilma af Klint, pintora del arte abstracto. Miles de mujeres vanguardistas de las vanguardias europeas del siglo XX que no aparecen, mi amada Claude Cahun, ¿no? Que practica la androginia, travestir el arte, neutralizar los cuerpos y la obra, ¿no? Trabaja con fotografías que revela ella, son absolutamente espectaculares, performer, fotógrafa. Su trabajo con los autorretratos maravillosos refleja su búsqueda de identidad y el registro poético-político de la mirada, ¿no? Con el que ella trabaja de forma muy consciente, todas estas prácticas de desplazamiento, que también y muchas veces le gana las artes visuales a la filosofía misma. Claude Cahun aborda la problemática de la identidad de género a partir de autorretratos andróginos que presentan un corrimiento de los cánones binarios, ser varón, ser mujer. Hay una estrategia, ¿no? De las inclusión que asume como marca de identidad. Hay una frase de una gran pensadora argentina, Josefina Ludmer, que dice: siempre es posible tomar un espacio donde se puede practicar lo vedado en otros. Siempre es posible anexar otros campos e instaurar nuevas territorialidades. Eso es lo que hizo Claude Cahun en Francia. Movilizar la identidad como una búsqueda permanente. Una frase de ella, en el menú feminista hay toda una clase sobre Claude Cahun, dice: tratamos de delinear nuestros papeles de acuerdo a nuestro humor cambiante. Es únicamente tras muchos intentos que podemos afirmar los moldes de nuestra máscara. El derecho también al cambio, ¿no? A una identidad no cristalizada y a no pedir permiso, a este movimiento de las fronteras. Todo esto y más vamos a ver en estas clases de nuestro menú feminista. Son 15 clases de una hora aproximada, muy profundas. También en la Argentina, donde estoy yo, vamos a ver el circuito que se pasa por alto también en la historia del arte argentino, pintoras y curadoras argentinas, ¿no? Entre ellas una franco-argentina, Germaine Derbeck. Vamos a ver el circuito de arte a principios y mediados del siglo XX, ¿no? Grandes pintoras argentinas que tampoco aparecen mencionadas. Textos de Andrea Yunta, donde se trabajan, por ejemplo, en las artistas mexicanas de la década del 70, de esencializar la maternidad, ¿no? Empezar a correr esos lugares que históricamente habían sido adjudicados a las mujeres. Vamos a ver particularmente a tres grandes artistas mexicanas, Magali Lara, Mónica Mayer y Mari Bustamante. Nelly Richard, referente ineludible en las artes visuales con perspectiva de género. Esta mujer nace en Francia, vive en Chile hace muchos años.
habla de las huellas de la violencia, del capitalismo en las políticas estéticas, ¿no? Va a hablar mucho de la escena de avanzada, con ellas vamos a irnos al territorio chileno, a ver qué pasó en Chile en el siglo XX, particularmente qué pasa con las mujeres y el cuerpo de las mujeres y las artistas mujeres dentro de la dictadura. Vamos a ir a Brasil con la genial Sueli Rolnik, que aquí la vemos a la izquierda, que propone un trabajo que ya desde el título nos damos cuenta de la complejidad, no alcanza con descolonizar la historia ni la conciencia, hay que descolonizar el inconsciente. El de los varones, por supuesto, pero el de las mujeres también. Nosotras mismas, ha sido tantos siglos, ¿no?, de maltrato y de invisibilización, que hay que buscar nuevas economías del deseo. Ella habla en términos de microanálisis y esquizoanálisis, ella es psicoanalista, ha trabajado, entre otros, con Castoriadis. Hay un libro que para mí es referente, lo vemos mucho, que es Esferas de la Insurrección, apuntes para descolonizar el inconsciente, un gran ensayo de esta psicoanalista brasilera. Y para terminar, como comenzamos, con Virginia Woolf, un cuarto propio. ¿Qué necesita una mujer para poder hacer arte? Para poder vivir. Un cuarto propio. Un cuarto propio, ¿no? Ella, cuando le piden que haga una conferencia que hable sobre las mujeres y la ficción, ella da un montón de vueltas hasta que llega a decir algo que parecía tonto, cliché, y no era nada tonto ni obvio. Una mujer debe tener dinero y un cuarto propio para poder escribir ficción. Una mujer debe tener dinero y un cuarto propio para poder hacer arte, ¿no? Es tan fácil como eso y tan difícil. La libertad material. Sin la libertad material no hay libertad psicológica ni espiritual. Ella cuenta que mientras está escribiendo esta conferencia, hereda, se muere casualmente una tía que ella no veía hace años, les estoy spoileando el libro, se muere, se cae de un caballo y le deja una pequeña herencia, hereda 500 libras por mes y termina ella diciendo: comida, casa y ropa son mías para siempre. Por lo tanto, no solo se acabó el esfuerzo y el trabajo, también se acabó el odio y la amargura. No necesito odiar a ningún hombre. Ellos ya no pueden lastimarme. No necesito adular a ningún hombre. Ellos no tienen que darme nada. La independencia de la mujer, que no implica, por supuesto, que no haya vínculos amorosos, psicoafectivos, sexoafectivos, pero la no necesidad material ni económica. Bueno, entonces los invito. Empezamos el 14 de agosto, es por Zoom, 19 horas argentinas, nos metemos con tutti, esto que hoy es una invitación que di en una hora, da para muchísimo más, ¿no? Que son estas 13 clases, informes e inscripción en escuelafilosofiayarte@gmail.com, todas las dudas que tengan, Malena las ayuda.